la cena está servida. Así es como se va a llamar esta enseñanza. Está inspirada en un mensaje que yo di hace unos años atrás en, en un servicio de Santa Cena, ¿ok? Obviamente, pues ese no es el objetivo propiamente de esta reunión, pero espero pues que Dios hable a sus vidas como lo habló a la mía en el momento en que recibí esta enseñanza de parte del Espíritu Santo. Vamos a ir de lleno a Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. Voy a estar compartiéndoles en su pantalla la traducción al lenguaje actual. Indistintamente cuál es la versión de Biblia que a ustedes más les guste. Creo que en este caso sí es más conveniente que mejor me puedan seguir con esta versión para que no se pierda ninguno. Desde el versículo 15, Lucas 14 dice así: al oír esto, uno de los invitados le dijo a Jesús: la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. A lo cual Jesús le responde: en cierta ocasión, un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera: vengan, ya todo está listo. Pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. ¿Ya? Detenernos un poquito acá. Yo me pongo a pensar qué difícil, más que difícil, qué atrevimiento debe ser rechazar una invitación que Dios mismo nos hace, sobre todo cuando sabemos que Él está organizando una fiesta, organizando una cena. Debe ser realmente un atrevimiento, debe ser algo que, si lo llevamos a una perspectiva real, pocos nos atreveríamos a rechazar una invitación sabiendo pues que vendría de Jesús. Y continúa diciendo: uno dijo, dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro de los invitados dijo, le ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Y otro más dijo, acabo de casarme, dile que no puedo ir. Aquí se ve que los invitados, pues cada uno de ellos, estos tres, cada uno dio su excusa y, como bien lo dice aquí la palabra, rechazó la invitación de un hombre que había preparado una gran cena. Estaban invitados varios, pero aquí pues están representadas 3 excusas que estas personas mandaron para disculparse y no presentarse a la cena a la cual habían sido convidados. Continúa diciendo esta enseñanza. El sirviente regresó y le contó a su amo todo esto. El amo se enojó mucho y le dijo, ve enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tullidos y a los ciegos y a los cojos. Cuando el sirviente regresó, le dijo, señor, ya hice todo lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa. Y el amo le ordenó, ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene, pero ninguno de los que invité la primera vez probará un bocado de mi cena. Obviamente esta historia tiene un final agridulce. En primer lugar, pues vemos al Señor gozoso porque su casa se está llenando debido pues al diligente hombre que está como siervo, con este sirviente que está haciendo todo lo posible porque se llene la gran fiesta que el Señor había preparado. Pero por otro lado, se ve la tristeza, se ve la triste realidad de personas que habían sido convidadas y que pues no probarán ningún solo bocado de la cena porque rechazaron o pusieron excusas o sus intereses personales antes que la invitación a la gran cena. Lo que sí es cierto es que el Señor quiere que su casa se llene, y por casa nosotros entendemos que es obviamente su eternidad, es el cielo, también es el reino representado en esa palabra. Básicamente es todo lo que le concierne al reino de Dios. Si analizamos bien esta historia, vamos a ver que la primera vez, pues, cuando después de que estos
hombres rechazaron la invitación, pues el siervo fue a traer a pobres, a ciegos, a tullidos y a los cojos. Y estos fueron los primeros que entraron entonces a aquella gran fiesta, a aquella gran cena. Es en la segunda vez que esta persona sale, después de que los primeros habían rechazado la invitación, pues va y reúne a toda la gente que puede para que la casa sea llena. Hay varias lecciones que nosotros podemos aprender de acá, mis queridos valientes, y lo primero es que si estudiamos bien lo que acaba de ocurrir, es que los menos privilegiados seguramente se llevaron la mejor parte, porque como entraron primero, estos pobres ciegos, los tullidos y los cojos, seguramente deben haber ocupado los mejores lugares de la fiesta, o fueron los que entraron primero. Y es bien interesante si analizamos las excusas que cada uno de ellos puso. Vamos a darnos cuenta que de esos tres que al principio de la historia rechazaron la invitación a participar de la gran cena, dos de los tres, o sea, 2/3 partes, que en términos porcentuales representa un 66%, priorizaron sus negocios en vez de ir a la fiesta. Y hace unos instantes yo estaba reflexionando mucho sobre los próximos domingos. Ustedes saben que los próximos 2 domingos en casa vamos a estar realizando pues servicios fuera de serie. Servicios fuera de serie pues son aquellos servicios que nosotros hacemos entre serie y serie, ¿verdad? Servicios en los que nosotros, sin necesariamente estar en un tema en particular, pues celebramos cosas importantes, celebramos algunas reuniones especiales, ponemos algunas actividades un poquito fuera de lo común. Hay varias cosas que normalmente hacemos y preparamos nuestro corazón para las series que ha de venir, pero yo me puse a orar por todas las personas de la iglesia, de la congregación, pidiéndole al Señor por cada una de las familias representadas ahí en su ministerio, pues un ministerio que varios de ustedes saben, pues que en los últimos meses pues Dios nos ha dado el privilegio de crecer y conocer a personas y familias nuevas que se han ido añadiendo a la familia Resplandece. Y le pedía yo al Señor que nunca nos ocurra lo que ocurrió en esta historia que acabamos de leer, que no llegue un momento en el que nosotros lleguemos a anteponer los negocios propios, nuestros propios intereses a los negocios de Dios. Utilizando las palabras de Jesús, Jesús decía y le dijo a su propia madre, en los negocios de mi padre es necesario estar, me es necesario estar. Y yo le pido al Señor que nunca mis negocios fuera de los suyos, de los negocios de mi padre, lleguen a obstaculizar mi tiempo y mi prioridad, que siempre ha sido el Señor. Siendo un pastor bivocacional, puedo decirles que constantemente soy tentado a alterar el orden de prioridades en cuanto a lo que es mi tiempo, mis recursos hacia el Señor. Por eso es de que entiendo muy bien lo que significa el servir al Señor y también pues estar atento a mis negocios seculares o laicos o como ustedes quieran llamarles. Llega un momento en nuestras vidas donde tenemos que reflexionar a qué le estamos prestando más atención. ¿Cuántas veces el Señor no quiere servir la mesa? ¿Cuántas veces el Señor nos está invitando a su casa? Nos está invitando a un tiempo a solas con Él, en nuestros dormitorios, en nuestras oficinas, en donde sea que Dios quiera manifestar su presencia para con nosotros. Y sentimos al Espíritu Santo sirviéndonos la mesa, diciéndonos que está listo para tener un encuentro con nosotros. ¿O cuántas veces el Señor no prepara la mesa en su casa y nosotros quizás caemos en ese 66% estadístico donde siempre estamos anteponiendo nuestros negocios personales, nuestros asuntos personales, nuestras tareas, nuestros oficios, nuestras universidades y todo al Señor? ¿Cuántas veces he escuchado a personas decir: yo quisiera servir al Señor, tengo un llamado para servir al Señor, sueño que mi casa y yo sirvamos al Señor? Pero las acciones dicen todo lo contrario. Pareciera que nuestros negocios, nuestros intereses personales se anteponen a los verdaderos asuntos del Evangelio. Pues no podemos pedirle al Señor que nosotros seamos grandes sacerdotes del Evangelio, evangelistas, pastores, profetas, maestros y todo, cuando no le estamos dedicando el tiempo de sentarnos con Él, cuando Él está preparando algo para que nosotros sirvamos. Obviamente, los que conocemos muy bien el contexto
el contexto teológico de esta historia, sabemos que esto no se refiere únicamente a una prédica dominical, no se refiere únicamente a un devocional, ni siquiera a una reunión de valientes, pero todo es parte de, porque es parte del reino lo que estamos haciendo acá. La casa del Señor se refiere obviamente a ese tiempo en la eternidad con Él. Y hay personas que van a estar en el mundo, en su vida, en su tiempo acá en la vida, más distraídas en sus asuntos personales que realmente en los negocios del Padre. Y lo cierto es que sin fe nadie podrá ver a Dios. Y la manera en que nosotros priorizamos y enfocamos todos nuestros recursos y todo nuestro tiempo aquí en la tierra, vivamos 60, 70, 80 años, más en nuestros asuntos personales que en los asuntos de Dios, nosotros sencillamente no vamos a poder disfrutar de esa gran fiesta. Y el Señor está haciendo una invitación. El Señor está enviando siervos, y esos siervos podemos ser ustedes, puedo ser yo, a poder invitar a las personas a sentarnos a la gran cena del Señor. Lo único que tenemos que hacer es decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo quiero aceptar esa invitación, y el pago para poder sentarme en esa mesa a comer ya lo hizo el Señor Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? Otra lección importante que podemos extraer de acá es que ninguno de los que él esperaba al servir la mesa llegó. Lamentablemente no. Él eran los primeros que esperaba y son los primeros que rechazaban la invitación. Yo le pido al Señor constantemente que no caiga en esa primera categoría, que no sea él el primero que espera, perdón, que no sea yo el primero que él espera que yo acuda a una cita con él, y que yo sea también asimismo el primero en que la rechace. Así que obviamente es inevitable, porque la palabra aparece precisamente en esta traducción a la palabra excusas, el poder entender qué significa. En primer lugar, las excusas en un significado sencillo es una mentira muy bien planificada. Una mentira bien planificada porque es como, por ejemplo, la primera persona que dice que tiene que ir a ver unos terrenos que ya compró. Y decimos que es una excusa porque normalmente nadie compra algo sin antes verlo, ¿verdad? O sea, pareciera como que es una mentira, o que está buscando cualquier pretexto, por utilizar una palabra más común en nuestro lenguaje, para decirle al Señor que ahorita en este momento no tenía tiempo para atender sus asuntos. Así que, ¿cuáles son las excusas más frecuentes? Esto lo saco en parte de experiencia personal después de servir al Señor durante tanto tiempo, discipular personas, equipar a personas en su casa, en su iglesia y aún fuera de la iglesia. Y también a través de lectura, tanto lectura bíblica como fuera de ella. Y yo creo que con la experiencia que he adquirido a través de los años sirviendo al Señor y haciendo un esfuerzo por equipar y fortalecer el propósito que Dios puso en el corazón de cada quien, he visto que casi siempre todos se resumen en tres excusas primordiales. De hecho, recuerdo que en algún momento, cuando a los líderes se les capacitaba eh, para poder servir en encuentros o en retiros, muchas veces el liderazgo de las iglesias les hablaban sobre estas excusas que yo les voy a presentar, que son las que normalmente los seres humanos, los hombres en particular, anteponemos cuando no queremos acudir a una cita con el Señor. Y por eso tal vez esta enseñanza también era un poquito frecuente cuando se preparaba uno para ir a un encuentro a servir, o a un lanzamiento, o cualquier lugar donde uno estaba siendo utilizado como herramienta de Dios para servir al pueblo. Tal vez esta es una de las más importantes, lo material. Las personas a veces suelen colocar excusas como decir: es que no tengo dinero, o estoy demasiado ocupado haciendo dinero como para poderme concentrar ahorita en los negocios de Dios. O sea, estoy tan interesado ahorita en levantar mi negocio, estoy tan necesitado de levantar contratos, vamos a ver, contratos, trabajos, chances, no sé cómo quieran ponerle ustedes, que eso está interponiéndose entre mi relación con el Señor o mi tiempo con Él. A lo cual la Biblia, para los que necesitemos, obviamente, pues reflexionar con respecto a esto, nos dice en Colosenses 2:3: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Esto nos pone a meditar si realmente nosotros estamos buscando las verdaderas riquezas que encontramos en el reino. O sea, todo es cuestión de ver a qué riqueza nos estamos refiriendo. Todas las riquezas de lo que es sabiduría y conocimiento lo podemos encontrar de primero en Cristo Jesús.
Mis queridos hombres valientes, como encargados de hogares que son ustedes o que lo serán en algún momento cuando lleguen a casarse y tengan el privilegio de poder pastorear y seguir a una familia, los exhorto a que no dejen que las cosas materiales, ya sea el tener mucho dinero o el tener escasez del mismo, se interponga entre los negocios de Dios y ustedes. El segundo o la segunda excusa universal que nosotros ponemos es el placer o los placeres y el ocio. Y no es que el placer o el ocio necesariamente sea malo, sino que el problema es cuando tomamos pausas o tomamos descansos o nos enfocamos en placeres sabiendo que tenemos otras prioridades que tenemos que cumplir, ¿ya? Y lo que sucede es que una persona o una vida que está enfocada únicamente en su propio placer o en su propio ocio durante toda la vida, está enfocado en su propia felicidad. Y donde está, no es que esté mal enfocarnos en nuestra felicidad, sino que donde se ponen problemas esto es cuando nos enfocamos tanto en nuestra propia bendición y felicidad que se nos olvida principios importantes donde fuimos llamados no solamente a ser bendecidos, sino también fluir en bendición hacia los demás. O sea, qué bueno que nos concentramos en ser felices y eso es importante, pero esto debe ser con el afán de que nosotros podamos contribuir a la felicidad de las otras personas. También, ¿verdad? Tenemos que amarnos a nosotros mismos, estoy totalmente de acuerdo, y si una disciplina o un ejercicio que tú haces para poder amarte es dedicarte tiempo a ti mismo a través de placeres, hobbies o pasatiempos que tienes, pues enhorabuena. Pero que nunca se convierta eso en una razón para enfocarte tanto en ti que se te olvida ese principio de fluir en bendición hacia las demás personas, porque entonces no estamos resplandeciendo hacia ningún otro horizonte, no estamos resplandeciendo hacia ningún cielo más que a nosotros mismos. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. El deleite, utilizo esta cita porque normalmente es una palabra o es un sentimiento que normalmente atribuimos a los placeres. Pero aquí habla sobre otro tipo de placer y es deleitarnos en el Señor, no en nuestros hobbies o nuestros pasatiempos, en el tiempo libre, en el ocio o en haraganería, sino que realmente deleitarnos en Jehová, y así es como Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. O sea, a veces tenemos al revés esta cita y nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor para que Él pueda conceder las peticiones de nuestro corazón. A veces estamos más enfocados en deleitarnos en las peticiones de nuestro corazón y entonces esas nos concedan el poder estar con Dios porque ya cubrimos nuestras necesidades y peticiones personales. El orden del Salmo 37:4 es muy, muy claro. Deleitate primero en el Señor y entonces Él concederá las peticiones del corazón. Tenemos que aprender a ordenar correctamente ese versículo y no buscar que sean concedidas las peticiones de nuestro corazón para que entonces me deleite en Dios. O sea que hay que saber muy bien leer y vivir el Salmo 37, verso 4. Otro salmo, un poquito más adelante, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Yo les pregunto a ustedes, mis queridos hombres valientes, ¿qué les trae agrado a su corazón? ¿Qué es lo que realmente les agrada a ustedes? Las personas que tenemos ya la costumbre de servir al Señor durante tanto tiempo, sabemos que es un deleite hacerlo y que es un agrado el hacer la voluntad de Dios. Y aquello para lo cual Dios me levantó, me formó, me capacitó, sea algo bien importante. Creo yo que las personas que estamos enfocadas en el servicio al Señor y en deleitarlo a Él, sabemos que no hay cosa más hermosa que agradar el corazón de nuestro Padre. Y yo le pido y deseo para cada uno de ustedes, indistintamente dones, talentos y las agendas que cada uno de ustedes manejen, que hagan realmente y cumplan la voluntad de Dios. Ante cualquier cosa, cumplan la voluntad de Dios. Somos muy buenos, algunos somos muy buenos para seguir órdenes de nuestros jefes. Somos muy buenos subordinados, no somos insubordinados, pero somos subordinados a las cosas del mundo a cuestas de que seamos insubordinados a las cosas del reino. Así que tenemos que ser buenos segundos en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones personales. En el caso de los que son estudiantes, como Anesh, por ejemplo, tenemos que aprender a ser buenos estudiantes y agradar también pues
la voluntad y el corazón de nuestros maestros y las personas que nos enseñan, aún nuestros mentores y pastores si fuera necesario, pero ante todo, por favor, lo más importante es agradar el corazón de nuestro Padre Celestial. Y la tercera excusa muy universal es el mundo de las relaciones, ¿verdad? Y el problema de enfocarnos demasiado en las relaciones es que estamos diciéndole al Señor, estoy más preocupado por mi reputación terrenal que por mi reputación celestial. Es que no me quiero meter en las cosas del reino porque entonces voy a perder amigos. Es que no me quiero meter en las cosas del evangelio porque eso significa comprometer mis relaciones y círculos sociales porque ellos no aceptan o no respetan o no aprueban cuando yo me meto en las cosas de Dios. Proverbios 22:1 dice al respecto, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. A veces estamos tan preocupados por nuestra reputación terrenal que por eso le estamos preguntando al mundo qué es lo que la gente dice de nosotros, qué es lo que las personas hablan de nosotros, pero qué hay de lo que realmente es relevante, qué es lo que Dios habla de nosotros, qué es lo que Él pronuncia de nosotros cuando Él, si digamos, acaso tuviera una conversación con su Hijo Jesucristo allá en el cielo, ¿qué se hablará del cielo de lo que nosotros hacemos en la tierra? Yo pienso constantemente en eso y le pido al Señor que lleve un estilo de vida indistintamente las cosas a las que me llame y a las cosas a las que me ocupe, que yo pueda en algún momento sacarle una sonrisa. Yo sé que no me acerco a veces a parecerme a la perfección de Cristo, pero busco ser cada vez más como Él. Y si eso es cierto y si eso es válido, le pido al Señor que en algún momento de mi vida terrenal o cuando llegue ahí al cielo, pueda decirme unas palabras semejantes a las que le pronunció a su hijo después de que fue bautizado en obediencia a él para hacer cumplir la voluntad del Padre y no la suya propia cuando caminó aquí en la tierra. Y es que él pueda decirme a mí que también se los pueda decir a ustedes que se complace de que hayamos sido sus hijos o que seamos, mejor dicho, sus hijos, que sea el complacido a razón de nuestra obediencia. Así que los dejo con estas tres enseñanzas de esta lectura de hoy. La primera, no estamos a la mesa del Señor porque lo merezcamos, mis queridos hombres valientes y que nos están acompañando esta noche. Fuimos invitados por gracia. Nosotros no estamos ahí porque nos lo merecemos. No estamos ahí por nuestras obras, no estamos siendo invitados al cielo por las riquezas que acumulamos, por los buenos profesionales, estudiantes o a lo que fuimos. Somos invitados por gracia, somos invitados porque Jesús murió por nosotros y solamente por eso podemos tener el derecho de aceptar la invitación. Cuando estamos sentados a la mesa o nos está invitando el Señor a la mesa, nos corresponde a nosotros ser humildes. Recordemos que una mesa y una cena es escenario de humildad, sobre todo cuando acudimos a una mesa donde fuimos invitados, a una casa, por ejemplo, nos sentamos humildemente y agradecidos, comemos de los alimentos que la persona que los preparó nos puso enfrente, ¿no? Y con mucho cariño, mucho amor. Normalmente, pues yo acostumbro tener ese corazón y yo, pues que he compartido mesa y cenas con varios de ustedes que ahorita están aquí conmigo, saben que aprecio mucho la humildad y la sencillez con la que ustedes reciben los alimentos que se les sirven. Pero recordemos que una cena es sinónimo de es un escenario de humildad, porque fue en una cena que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Fue en una cena donde él mismo, siendo el Rey de Reyes, él se puso a servir a las personas. Así que cuando nosotros estamos hablando sobre acudir a una cena, a un banquete celestial, a un banquete espiritual, estamos hablando de un lugar donde tenemos que permanecer agradecidos por el sencillo hecho de que una mesa se sirvió. Yo en lo particular quiero honrar, no voy a mencionar nombres, pero quiero honrar a varios de ustedes que son personas que sé que aprecian mucho la palabra que se predica en casa. Voy a honrar a una persona en particular porque creo que sí se lo merece después de varios años y ahorita entenderán por qué. No significa que a otros no los quiera mencionar, pero esta persona creo que sí, en mi corazón siento que lo merece ahora y es Mike. Y la razón por la que honro tu vida, mi querido Mike, pues, asumo que aquí estás porque ahorita no te miro, espero que sí. Pero Mike, si me estás escuchando, bendigo tu vida porque sé que sos una persona que siempre ha apreciado mucho la cena y la mesa que el Señor sirve en nuestra casa y lo has puesto en evidencia a través del esfuerzo que haces no solamente en el sonido, sino que haces cada domingo por grabar esas prédicas, mantener esas redes sociales donde las prédicas se colocan para que más personas las puedan escuchar.
Yo creería que solo una persona que aprecia la palabra de la manera que vos lo haces, haría ese esfuerzo abnegado que estás haciendo semana tras semana de poder grabar cada uno de esos mensajes y compartírselo a más personas para que más personas conozcan de lo que Dios habla en nuestra casa y más personas conozcan, más importante aún, el nombre de Jesús. Así que bendigo y honro tu vida y sé que hay más personas también aquí que aprecian y agradecen mucho la palabra. Como una persona que también lo hace, quiero exhortarlos que cada vez que ustedes, por ejemplo, aceptan un plato de comida y se lo comen con humildad y con sencillez y gratitud, nunca está de más agradecerle al cocinero, al chef, al anfitrión que preparó ese plato. Y a nivel espiritual creo que también debemos tener esa disciplina de hacerlo, ser agradecidos con eso. La mesa la sirve el Señor y el Espíritu Santo, pero hay un sirviente, así como en esa historia hay un sirviente que ayudó, apuntó y iba por las personas y las llegaba. También seamos agradecidos con los siervos de Dios, las personas que sirven la mesa domingo a domingo, miércoles a miércoles, jueves a jueves. No sé cuándo tienes tus devocionales con Dios y si escuchas también que es otras personas que te inspiran a través de su predicación o libros o literatura, está bien. Sea agradecido con la gente. Somos a veces muy malos en poder expresar la gratitud hacia las personas que nos sirven y que también nos bendicen. Así que cumplamos con esa buena disciplina, va a traer bendición a tu vida. Segunda enseñanza es que las mejores cenas se disfrutan con la mejor compañía. A veces, después de la comida, desde luego, algo agradable es poder disfrutarlo con compañía de verdad, compañía agradable. De hecho, podemos estar comiendo tal vez uno de los platos más deliciosos, tal vez nuestro postre más rico, pero si no estamos rodeados de personas a quienes amamos o las personas que queremos, pues obviamente tal vez la experiencia no va a ser la misma. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo estoy comiendo algo deleitoso, algo que me gusta, lo primero que pienso es cuánto me gustaría, si no está conmigo en ese momento, que María Eugenia pruebe un bocado de lo que yo estoy disfrutando en ese preciso momento. Es rico para mí, o sea, se convierte en una experiencia mucho más agradable poderla compartir a la par de las personas a las que yo amo. Y pues en la historia, en la vida de Jesús, ustedes saben que para mí, pues la historia y la vida de Jesús es para mí lo más inspirador que hay. No hay cosa más linda y más hermosa que ver que él se sentaba a comer con sus discípulos. Eso significa que eran importantes para él, ¿verdad? Debe haber momentos en los que tal vez él comió a solas, pero sin duda vemos más frecuente él sirviendo a la mesa. Y si no servía a la mesa, pues servía 5,000 familias ahí representadas y de 5 panes y apenas unos cuantos pescados, él los multiplicó y le daba de comer a la gente. O sea que Jesús disfrutaba el sentarse con las personas y verlas comer, a tal punto que antes de su ascensión hacia el cielo, él se sienta en una mañana y le cocina unos pescados al borde ahí del mar, en la playa, a sus discípulos y les prepara un pescado ahí a la leña, ¿verdad? Puro fuego. Así que podemos ver que Jesús se deleita de sentarse con nosotros. Esto es una lección importante para llevar un plano espiritual. Cuando nosotros estamos siendo convocados a meternos en las cosas del Señor, en las cosas del reino, nunca menospreciemos el tiempo de la palabra y digámosle al Señor que se sienta con nosotros, que no sea un tiempo en el que solamente recibimos aquí la Biblia, la abrimos y entonces la empezamos a leer. Pidamos al Espíritu Santo que esté ahí con nosotros, que se siente ahí con nosotros. Cada vez que ustedes van a compartir una merienda, ¿cómo se llama? Un tiempo de comida con sus familias. Pidan al Señor que se siente ahí con ustedes y que disfrute juntamente con ustedes ese tiempo, ¿verdad? Pero obviamente, como esto lo tenemos que llevar a un plano espiritual, no solamente práctico, y les exhorto a que cada vez que ustedes sientan la convocatoria a sentarse a comer la palabra de Dios, pidan al Señor que estén ahí y rodéense de la gente correcta. Por eso es hermoso, es lindo congregarnos en familia, congregarnos con la comunidad, porque estamos disfrutando todos juntos de una gran mesa. Y esa es la razón por la que los exhorto siempre a congregarse, siempre ser parte de una membresía, de una congregación, porque no sé si se han puesto a pensar, pero en el cielo seremos una gran congregación, una gran familia, todos comiendo en la casa de nuestro Padre. Así que es mejor que nos empecemos a acostumbrar ya a la buena y sana convivencia, estando los hermanos juntos en armonía, porque de eso se va a tratar en parte la eternidad también. Y la tercera y última enseñanza antes de terminar el estudio bíblico de esta noche es la siguiente: sin hambre nadie acepta invitaciones a comer, ¿ya?
Y esa es la razón por la que tal vez muchas personas están rechazando la invitación a convidar la mesa con el Señor por la eternidad, y es porque no tienen hambre del evangelio, porque no tienen hambre de Cristo. Son las personas que tenemos hambre y sed de Jesús, somos las personas que cuando nos dicen el plato está comido, pero el plato está servido, entonces corremos y nos queremos sentar a comer. He visto en mis años como siervo de Dios que las personas que más agradecen y mejor comen la palabra de Dios son las personas que llegan hambrientas y sedientas a su casa. Yo no sé con qué expectativa llegan ustedes a la casa de Dios, a sus devocionales con el Señor, a reuniones como esta o cualquier otra oportunidad que ustedes tienen para poder compartir y crecer en la palabra. Pero sin hambre, difícilmente van a querer comer. Y quiero recordarles que Jesús es el pan de vida, Jesús es nuestro pan, así que Él quiere que nosotros nos alimentemos de Él y que lo único que nosotros tengamos que decir en una noche como hoy e invitar a otras personas como siervos suyos en la historia que acabamos de leer, es decirle a la gente que lo único que tienen que hacer es aceptar la invitación a pasar la eternidad con Él. Por supuesto, porque esta prédica no se trata únicamente de cultos dominicales o tiempos, eso es parte de, al fin y al cabo, lo más importante y relevante de este mensaje es que el Señor nos está invitando a pasar una eternidad con Él y lo único que tenemos que hacer es aceptar una invitación. Pero mientras no tengamos hambre y sed de justicia, mientras no tengamos hambre de la verdad, mientras no seamos ansiosos de comer de esa vid, nosotros no vamos a poder entonces entender que Jesús es el pan de vida y Él quiere alimentarnos, es el que nos quiere nutrir y por lo tanto vamos a decir no muchas gracias. Así que tenemos que permanecer hambrientos para poder disfrutar y comer juntamente con el Señor eternamente. Amén.